Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú nos das la oportunidad, Señor, una vez más de congregarnos acá. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que ha podido llegar. Señor, te alabamos y te bendecimos, estamos contentos y agradecidos contigo, Señor, por lo que tú hiciste con nosotros en la cruz del Calvario. Es algo grande, inmenso, Señor, que a veces nuestra mente humana, limitada, no alcanza a captar totalmente, sino que a veces solamente alcanzamos a tener unos vislumbres. Señor, pero te damos gracias, te bendecimos, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos a nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, guiándonos completamente, Señor bendito, y que tu propósito eterno se cumpla en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 8. Y mientras usted lo busca, yo le voy a decir cuál es el mensaje que voy a estar compartiendo en el día de hoy. El mensaje que voy a estar compartiendo en el día de hoy lleva por título Un mejor sacerdote, un mejor pacto con mejores promesas. Amén. Un mejor sacerdote, un mejor pacto con mejores promesas. Y como recordarán, el tema de la epístola que hemos estado estudiando en estos últimos domingos es la absoluta suficiencia y superioridad de Jesucristo. Y el punto de la carta es decirle a los creyentes judíos, hebreos, en esa comunidad que iban a ser los que iban a leer esa carta, que ellos podían poner toda su confianza en el Señor Jesucristo, que ellos podían poner toda su esperanza en Él y que ellos podían abandonar por completo todas las costumbres viejas del judaísmo, porque Cristo es superior y Él es suficiente. Ellos no necesitan una combinación de lo antiguo con lo nuevo. Todo lo que ellos necesitan, y no solamente ellos, sino también nosotros, es aferrarse al Señor Jesucristo con todo el corazón. Amén. Amén. El escritor de Hebreo hace varias comparaciones y dice que Cristo es mayor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés, que es mejor que Josué, y así sucesivamente. Y con esto él está mostrando que Cristo es superior a todo aquello relacionado con el antiguo pacto. Vamos a leer entonces el capítulo 8 de Hebreos. El título que lleva allí dice, puesto no inspirado, pero por las personas que hicieron, ¿no es cierto?, estudios y dividieron la Biblia en versículos y en capítulos, dice, el mediador de un nuevo pacto. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¡Wow! Tremendo, ¿no es cierto? Solamente de leerlo uno empieza a darse cuenta de la profundidad, de las riquezas de la palabra de Dios. Recuerde que el tema principal y la clave del antiguo pacto era el sacerdocio. Lo que dominaba todo el Antiguo Testamento era el sacerdocio, ¿no es cierto? Y esa fue el medio, la agencia que Dios usó para poder comunicarse con el hombre, para que el hombre se pudiera unir con Dios. Y así el sacerdocio se convirtió en algo clave durante todo el Antiguo Pacto. El sacerdocio levítico para ellos era importante, tenían que reconocerlo, respetarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente usted fíjese que vino el Señor Jesucristo, hizo su sacrificio en la cruz del Calvario, y algunos judíos habían creído en el Señor y pasaron del antiguo pacto al nuevo pacto. Y mientras ellos todavía tenían las costumbres y las ideas y los pensamientos que por años, por siglos se le había dicho, ¿no es cierto? Ellos lo tenían muy arraigado en sus corazones, en sus mentes, esta idea del sacerdocio, el sacerdote, el sacerdocio levítico. Y de repente el escritor les está hablando aquí a los hebreos, a los judíos, y les dice, miren, todo lo que ustedes aprendieron, olvídense. ¿Qué? Imagínense la cara de ellos cuando ellos recibieron esta carta y empezaron a leerla. Imagínense la impresión para ellos es ver si esto es lo que aprendimos durante toda nuestra vida. Y el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, no, olvídense, en otras palabras, de eso, porque ahora nosotros en Cristo Jesús estamos en un nuevo pacto. Amén. Para ellos tiene que haber sido chocante, los tiene que haber como desestabilizado un poquitito. Pero lo que les estaba tratando de decir era que lo que el Señor estaba dando era mayor. Y ahí mismo lo dice. Todo lo otro no es que no tuviera una importancia, tenía una importancia en su momento. Tuvo una importancia en su momento, era sombra, era figura de lo que iba a venir. Era un tipo, pero no era lo verdadero. ¿Se acuerdan que les mencionaba la semana pasada de la sombra? ¿No es cierto? La sombra de uno. La sombra de uno es la sombra, no es uno. Pero es la sombra. Y cuando va la sombra, si usted mira por allí, está el sol y usted ve que una sombra, usted sabe que una persona viene, ¿no es cierto?, llegando. Y usted ya empieza a mirar más de cerca. Bueno, así era todo lo del Antiguo Testamento, del sacerdocio antiguo. Todo eso era sombra de lo que iba a venir. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, llegó lo verdadero. Llegó lo real, llegó lo sólido, llegó lo puro. Gloria a Dios. Y es lo que les está tratando de decir el escritor de Hebreos a estos hermanos del primer siglo. Y se recuerda usted que la semana pasada nosotros veníamos hablando que teníamos un gran sumo sacerdote en el capítulo 7 y estuvimos profundizando en eso y fue algo maravilloso, pero no solamente del capítulo 7, ya viene hablando desde los capítulos anteriores. En el capítulo 4, versículo 14 dice, tenemos un gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y luego los capítulos 5, 6, 7, ¿no es cierto? Y ahora estamos en el 8, continúa hablando del sacerdocio de Jesucristo, y no solamente hasta el 8, el 9 y el 10 del capítulo del libro de Hebreos sigue hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico que cuando una cosa se repite muchas veces, una palabra, ¿no es cierto?, alguna idea, es porque eso es importante. Y si aquí nosotros vemos que está en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, quiere decir que eso es importante, quiere decir que ese es el tema principal del libro de Hebreos. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque había, como diríamos, fallas humanas. Nunca la falla está de parte de Dios, siempre la falla está de parte del ser humano. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, bajo el orden, un nuevo orden, el orden de Melquisedec, ¿no es cierto? Las cosas cambiaron y nosotros hallamos salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria. Entonces el versículo nos dice, 1 del capítulo 8, después de todo lo que vimos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, y aquí nos dice cuál es que tenemos tal sumo sacerdote. Fíjese que tenemos, el escritor llegó a un punto que ya no halló de qué manera más decirlo, porque había venido explicando lo maravilloso, lo grandioso, lo profundo de esto, y llega al capítulo 8 y dice, bueno, después de todo eso, ahora bien, tenemos tal sumo sacerdote, un sacerdote maravilloso, ¿no es cierto? Un sacerdote inmenso, un sacerdote que dice que traspasó los cielos, un sacerdote que ya no tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, sino que un sacerdote que no tenía pecado, sin mancha, inmaculado, hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Entonces llegamos allí y dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este sumo sacerdote, después que hizo su obra, después que completó su obra, se sentó. Porque recuerde que cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, hecho está. Todo lo que era necesario hacer, todo el sacrificio por los pecados está hecho. Hecho está, no hay nada más que agregarle, no hay nada más que sacarle, hecho está, gloria a Dios. Y una cosa que está hecha, que está completada, está acabada. Y nosotros tenemos esa bendición en Cristo Jesús de haber recibido el perdón de nuestros pecados por su sangre, por su sacrificio. Y una vez que Él hizo esto, dice que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Los hebreos, los judíos, por respeto no mencionaban el nombre de Dios como nosotros, los gentiles, lo mencionamos muchas veces y a veces pasamos al otro extremo. Porque ustedes escuchan, ¿no es cierto?, que la gente dice, oh my God. ¿No es cierto? Oh my God. Y el nombre de Dios anda en la boca, ¿no es cierto?, de todos para acá y para allá. En cambio, para los judíos, ellos no mencionaban el nombre de Dios de esa manera. Ellos lo respetaban y en lugar de ellos mencionar el nombre de Dios, ellos decían los cielos. Entonces aquí dice que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. En el fondo se sentó a la diestra de Dios. Y los antiguos sacerdotes del antiguo pacto, ellos no se sentaban. Ellos no se sentaban. Es más, en el santuario, ¿no es cierto?, que tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente una vez al año para ofrecer, ¿no es cierto?, por sus pecados, sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, no había un lugar donde sentarse. ¿Por qué? Porque estaba súper ocupado, siempre tenía que estar ofreciendo porque los pecados eran constantes. Entonces, cuando terminaba de ofrecer el sacrificio, ese sacrificio era válido, servía hasta el momento que cometía el siguiente pecado. Otra vez tenía que ofrecer sacrificio, por eso que se derramaba tanta sangre y por eso que se tenía que hacer tantas veces. Sin embargo, el Señor Jesucristo hizo su sacrificio una vez y para siempre y, gloria a Dios, se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios, diciendo, hecho está. Gloria a Dios. Y dice la palabra que Él está allí para interceder por nosotros. Amén. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese verdadero tabernáculo lo levantó el Señor, dice, y no el hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué lo levantó el Señor? Porque fue el Señor el que había dado esa palabra en el Antiguo Testamento cuando Moisés hizo el santuario y todas las cosas que él vio.
era el Señor el que le había dicho que tenía que hacerlo de tal manera. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Y está hablando allí, ¿no es cierto?, todo el capítulo acerca de las cosas que tenían que estar en el tabernáculo. Y cuando llegamos ya al último versículo, que es Éxodo capítulo 25, versículo 40, el Señor le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, todo lo que Moisés había hecho era una réplica, por así decirlo, de lo que estaba ya en el cielo, de lo que Dios le había mostrado a Moisés que estaba en el cielo. Por eso que el tabernáculo, el sacerdocio y todo lo que se veía era una sombra de lo que iba a venir. El Señor se lo mostró y le dijo: hazlo. Entonces vino Moisés y lo hizo lo más parecido, y ahí estaba lugar santo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Aleluya. Pero aquí dice el versículo 2 que nuestro Señor Jesucristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces el Señor era ministro del verdadero tabernáculo, ya no era ministro de las sombras, ya no era ministro de las figuras, ya no era ministro de los tipos de cosas que iban a venir, sino que ahora venía el Señor Jesucristo y es ministro del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. A veces nosotros pensamos que la iglesia del Señor y decimos: voy a la iglesia, cuando nos referimos que vamos a un lugar físico, ¿no es cierto?, a un edificio, a un lugar que tiene afuera un nombre iglesia. Pero ¿sabe usted que esa realmente no es la iglesia? La iglesia verdadera del Señor Jesucristo somos todos nosotros, todos aquellos alrededor del mundo, lavados y limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor, dice Apocalipsis, se pasea en medio de las iglesias y Él nos dice: yo conozco tus obras. Aleluya. Amén. Frente al Señor, ninguno de nosotros podemos esconder ninguna cosa, porque dice el mismo libro de Hebreos que frente a Él todas las cosas están abiertas. Amén. Están como desnudas frente a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Amén. Y el antiguo pacto todo era exterior, todo era solamente de las cosas que se veían. El sumo sacerdote era sacerdote, se recuerda cómo, por herencia, porque él nacía, ¿no es cierto?, en la familia de Leví. Él podía ser sumo sacerdote, nadie le tomaba en cuenta otras cosas. Correcto. Era lo que se veía, era por una herencia. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue sumo sacerdote por carácter, por quien Él era. Aleluya, el Hijo de Dios, dice la palabra: a quien de los ángeles llamó Dios jamás: mi Hijo eres tú. Punto. Yo te he engendrado hoy. Aleluya, punto, a ninguno. Punto. Y no solamente por su carácter, por la persona, por su amor, por lo que Él hizo, sino que también dice la palabra que por juramento. Amén. Vino un juramento, y el antiguo sacerdote no era por juramento, era solamente por mandamiento. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue sumo sacerdote por juramento. Y no el juramento de cualquier persona, sino el juramento de Dios. Porque dice la palabra que el Señor, no pudiendo jurar por alguien mayor que Él, juró por sí mismo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aleluya. Dios. Amén. Versículo 3: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces los sumos sacerdotes, la labor de ellos era presentar ofrendas y sacrificios. Siempre tenían que ofrecer algo. Primero presentaban, ¿no es cierto?, ofrendas y sacrificios por sus pecados, y luego por el pueblo. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino, Él no tenía que presentar ofrendas por sus pecados, porque Él nunca pecó, dice la palabra. Gloria a Dios, nunca pecó. Gloria a Dios. Entonces Él no tenía que ofrecer ofrendas y sacrificios por sus pecados. Pero cuando Él tenía que ofrecer algo a Dios, el sacrificio por los pecados del pueblo, Él no llevó otro sacrificio, sino que Él mismo se presentó, aleluya, como el sacrificio.
Gloria a Dios. Y dice Filipenses capítulo 2 que Él, dejando todo su trono de gloria, se humilló Sí. hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Y recordábamos antes que un siervo es una persona, en el tiempo, ¿no es cierto?, que se escribió esto, el siervo era una persona que no tenía derecho a nada. El siervo era una persona que, no importando la hora que su dueño llegara a la casa, si llegaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el siervo, aunque estuviera cansado, aunque ya los ojos apenas los pudiera abrir, los pies apenas los pudiera mover, tenía que levantarse y servirle. Si el dueño, el maestro, su dueño le decía, sírveme. Y el Señor Jesucristo, dice la palabra, que Él se humilló y se hizo, ¿no es cierto?, como un siervo. Se humilló hasta lo sumo. Y murió una muerte que era la muerte para personas los más criminales de ese tiempo. No era para las personas buenas, simpáticas, no tenían como ahora, por ejemplo, la gente va, hasta los narcotraficantes van a las cárceles, ¿no es cierto? Y a veces tienen sus celditas especiales, ¿no es cierto? Con televisión, con aire acondicionado. No. El Señor Jesucristo murió la muerte más cruel, más cruenta que existía para los peores criminales, que era la muerte de cruz. Nosotros a veces no entendemos con claridad lo que significa la cruz de Cristo, porque es más, hasta a veces la gente, ¿no es cierto?, la cuelga en una cadenita en el pecho para mostrar que es cristiano. Pero ¿sabe qué? La cruz de Cristo significaba todo, la muerte, el sacrificio, lo más grande, sacrificar lo máximo. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando el Señor mencionó eso, la gente que escuchaba lo entendía, porque ellos veían alrededor de los caminos, a las orillas de los caminos, a la gente, a los malhechores crucificados. Entonces ellos entendían que tomar la cruz quería decir ir a la muerte. Y eso es lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros, que nosotros, al igual que Él, seamos capaces de tomar nuestra cruz y negarnos, tomar nuestra cruz, ¿no es cierto?, e ir a la muerte, y no necesariamente la muerte física, aunque probablemente a medida que las cosas se van poniendo difíciles, ¿no es cierto?, en contra de la iglesia del Señor alrededor del mundo, quizás muchos van a tener que morir como mártires del Señor. Pero cuando el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme, quería decir que vas a tener que negarte a ti mismo para hacer su voluntad. Así el mismo Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Él se negó a sí mismo. Para Él no era fácil ir y tomar la cruz y sufrir ese tipo de muerte. Sin embargo, Él oró al Padre y le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero Él sujetó su voluntad a la voluntad de Dios y dijo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en estos tiempos que se avecinan a poder estar firmes frente a las cosas que vienen y que van a estar viniendo sobre el mundo entero. Amén. Porque vienen tiempos difíciles, hermanos, sobre el mundo entero. Viene tiempo difícil, viene tiempo de muerte y nosotros tenemos que estar bien con el Señor. Amén. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque recordemos que él no era de la tribu sacerdotal. Él no era de la tribu de Leví. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera podría ser sacerdote. Porque él, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra aquí, ni siquiera podría, ¿no es cierto?, ofrecer, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Habían en ese momento que el escritor estaba hablando sacerdotes. Todavía, recuerde que esto fue escrito probablemente un poquito antes del año 70 después de Cristo. Todavía habían sacerdotes, todavía había un templo y habían sacerdotes, aunque ya se habían corrompido, que iban y ofrecían sacrificios. Pero eso se acabó. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo
cuando le mostraron las piedras del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, no iba a quedar nada, que no fuera destruido. Y llegó el año 70 y bajo el mando de Tito, ¿no es cierto?, el romano, vinieron sobre Jerusalén y destruyeron todo, y destruyeron el templo, destruyeron las piedras. Se dice que se le prendió fuego, ¿no es cierto?, para que se derritiera el oro que tenía el templo y poder sacarlo. No quedó nada, porque la palabra del Señor es verdad. Todo lo que Él dice así va a suceder. Amén. La palabra de Dios está escrita, y lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir para la tierra y para el mundo viene. Amén. Pero Él es nuestra esperanza, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro mejor sacerdote que está, gloria a Dios, en un mejor pacto y nos ha dado mejores promesas. Aleluya. Amén. Versículo 5, esos sacerdotes los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, gloria a Dios, tanto mejor ministerio es el suyo, tanto mejor ministerio es el de Cristo Jesús, tanto mejor servicio es el que Cristo Jesús ha presentado, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aleluya. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero el primero tenía defecto y era necesario que se levantara un nuevo sacerdote, un mejor sacerdote, bajo un mejor pacto. Y ese mejor pacto es el pacto, nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Y ese nuevo pacto no solamente alcanza al pueblo judío, al pueblo de Israel, sino que a todas las naciones de la tierra, a la gente de México, a la gente de Honduras, a la gente de El Salvador, a la gente de Nicaragua, de Guatemala, de Chile y de todo el mundo. Ese nuevo pacto alcanza, aleluya. Ese nuevo pacto es eficaz, y nosotros, dice la palabra en el libro de Corintios, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no del legalismo, aleluya, sino del Espíritu que trae vida, aleluya, gloria a Dios. Es muy importante tener en cuenta esto. Recuerde que el Señor Jesucristo, después que hizo su sacrificio en la cruz del Calvario, dice la palabra, que fue al cielo, presentó su sacrificio y se sentó. Antiguamente nadie era capaz de ir a sentarse, porque en el santuario y en el lugar santísimo estaba el propiciatorio, donde había como un asiento que era el asiento, ¿no es cierto?, del juicio. Nadie iba a hacer ese lugar simbólico representando, ¿no es cierto?, el lugar de Dios. Nadie, ninguno de los sacerdotes iba a tener la osadía de ir y sentarse allí. No había lugar para sentarse, pero cuando Cristo acabó su sacrificio, gloria a Dios, Él se sentó. Y de allí Él intercede por nosotros. Pero Él no está sentado solamente. Él, aleluya, se levanta para interceder por nosotros, se levanta para interceder por nuestra necesidad. Cuando ve que nosotros estamos caídos, cuando ve que nosotros estamos dolidos, cuando ve que nosotros nos estamos apartando, Él se levanta, aleluya, e intercede por nosotros para que nuestra fe no falte. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 7, usted lo puede leer en su casa. Dice que cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba siendo apedreado por sus enemigos, fíjese que él era un hombre de Dios, que tuvo una palabra de Dios, y él entregó el mensaje. Y cuando él entregó el mensaje a los que estaban allí, sus enemigos, él estaba hablando de Cristo. El mensaje que él estaba hablando era el mensaje de Cristo. Y por eso a él lo odiaban. Así que no te extrañes que cuando tú hablas el mensaje del Señor Jesucristo, la gente te odie, a la gente le caigas mal. Porque el Señor Jesucristo dijo: el mundo los va a aborrecer a ustedes porque me aborrece a mí. Y aquellos que no quieren rendir su vida al Señor Jesucristo te van a aborrecer. Es más, dice la palabra, que a veces los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Es decir, tus propios familiares muchas veces se van a poner en contra tuya. Cuando el primer mártir de la iglesia, Esteban, dio su tremendo sermón, tiene que haber sido un predicador poderoso.
porque la Escritura solo registra un sermón, y fue un sermón tremendo, que llevó a la gente por toda la Escritura, ¿no es cierto?, por todo el Antiguo Testamento, los llevó para mostrarles que Jesucristo era el Señor, y empezaron a aborrecerlo. Dice que crujían sus dientes cuando Él estaba hablando, y tomaron piedras para lanzárselas. ¿Y sabe lo que Él vio? Él tuvo una visión en ese momento. Dice que veía el trono de Dios y al Hijo de Dios que estaba parado a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo, dicen algunos hermanos estudiosos, que cuando Esteban estaba muriendo por Cristo, el Señor Jesucristo se paró, aleluya, para mirar a su siervo que estaba dando su vida por él. El Señor Jesucristo se paró a interceder, gloria a Dios. Qué maravilloso lo que el Señor Jesucristo hizo. Y quiero decirte, hermano y hermana que me escuchas aquí y a través de este video, que no importa lo que tú pases o lo que vas a pasar en un futuro, el Señor Jesucristo está intercediendo por ti. Mantente fiel. El Señor le dijo a los hermanos en Apocalipsis: mantente fiel, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Vienen tiempos difíciles para este país, vienen tiempos difíciles para el mundo, y nosotros tenemos que aferrarnos a nuestro gran sumo sacerdote. Aleluya. Para que cuando tú estés dando el último suspiro aquí en esta tierra, el Señor Jesucristo se esté parando en el cielo para recibirte. Aleluya. Aleluya. No temáis a los que matan el cuerpo, dice el Señor, porque el alma no te la van a poder tocar. Más bien debemos temer a aquel que tiene el poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno. Aleluya. Aleluya, aleluya. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado un lugar para el segundo. Porque reprendiendo les dice, recuerde que les está hablando aquí primeramente, primordialmente a los hermanos hebreos del primer siglo. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Gloria a Dios. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto, pero ellos no lo obedecieron. El Señor les decía: mira, te van a venir las bendiciones si ustedes hacen esto y esto, si ustedes obedecen. Y van a venir las maldiciones si pasa esto y esto otro, si ustedes no obedecen a mi palabra. Y ellos se desentendieron, ellos ignoraron, ¿no es cierto?, al Señor, lo dejaron de lado su mensaje, su palabra. Entonces el Señor dice que se desentendió de ellos, los dejó. Porque el Señor muchas veces nos está buscando a nosotros y nos está diciendo: deja de hacer esto, deja de hacer esto, deja de hacer esto. Y nosotros seguimos desobedeciendo a Dios. Dios muchas veces nos tiene que dejar y las consecuencias vienen sobre nuestras vidas. El pueblo de Israel, la nación de Judá y de Israel fueron llevados cautivos a causa del pecado, porque ellos tenían el mandamiento y tenían la ley. ¿Sabe dónde la tenían escrita? En piedras, en tablas. Entonces ellos invocaban el nombre del Señor de labios hacia afuera. Por eso que dice el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y lo que hacen, dice, es más bien por mandamiento de hombres, no porque realmente tengan un temor de mí. Sin embargo, en el nuevo pacto el Señor escribió, aleluya, sus leyes en nuestros corazones. Aleluya, su sacrificio fue todo suficiente para perdonar nuestros pecados y poner sus leyes en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es más, dice el apóstol Pablo, que nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Y la mente de Cristo es una mente sana. No es una mente enferma, no es una mente dividida, no es una mente que no sabe para dónde ir, confundida. No, la mente de Cristo es una mente completamente sana. Así que nosotros en Cristo Jesús podemos hallar sanidad para todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mente. Todo nuestro ser puede hallar sanidad en Cristo. Aleluya.
En cambio, en el nuevo pacto es algo interior del corazón. Por eso que decía, si usted recuerda, una de las leyes decía, ¿no es cierto? No codiciarás, no, por ejemplo, codiciarás la mujer de tu prójimo. Era algo exterior, pero en lo natural, ¿no es cierto? Eso era algo exterior. Pero el Señor Jesucristo, cuando Él vino, sus leyes de amor son muchísimo más profundas, sus estándares son muchísimo más altos, porque Él vino y dijo que si alguno mira, ¿no es cierto?, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, a lo mejor nadie más vio, ¿no es cierto?, lo que la persona pensó en su corazón, las intenciones del corazón, pero el Señor las vio. Exactamente. Es más, dice, si llamas necio a un hermano, ¿no es cierto?, eres culpable de juicio ante Dios, como que lo están matando, como que estás cometiendo homicidio. ¿Sabe usted que si nosotros viéramos a alguien cometer homicidio, nosotros diríamos, no, esa persona tiene que ir a la cárcel, tiene que pagar, tiene que, ¿no es cierto?, tiene que hacérsele un juicio, porque no puede ser que eso quede impune? Pero lo que nosotros muchas veces pensamos, los unos de los otros, Dios tenga misericordia, porque si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, todos nosotros estaríamos en la cárcel, espiritualmente hablando. Gracias al Señor por su sacrificio. Tenemos que santificarnos, tenemos que amarnos los unos a los otros, porque la ley de Dios, la nueva ley del nuevo pacto es el amor, no es el legalismo. Yo les decía a los hermanos acá que hemos estado en un tiempo de ayuno y oración. Hermanos, si usted se comprometió para tal día y usted se siente que se está muriendo, le está dando una taquicardia, usted coma. No se va a morir por eso, porque usted legalistamente dice, no, es que yo tengo que terminar. No, porque nosotros estamos en un nuevo pacto. Si usted, ¿no es cierto?, el Señor nos ha dado una mente que puede pensar, que puede tomar decisiones, pero a veces estamos tan acostumbrados a las cosas del antiguo pacto, a las creencias antiguas que nos tenían allí sujetos a esclavitud por el temor, que andamos como con temor, no hayamos qué hacer. Nosotros somos libres en Cristo. Solo dice el apóstol Pablo que no usemos nuestra libertad para agradar a la carne, para andar pecando. No, tenemos libertad en Cristo para servirle a Él, para vivir para Él. Gloria a Dios. Él ganó en la cruz del Calvario nuestra libertad. Aleluya. Aleluya. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Algo cercano, ¿no es cierto? Algo personal. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Resulta que antiguamente la gente que tenía, ¿no es cierto?, que tenía más estudios, más conocimientos, cierto estatus, eran los que conocían más las cosas, las leyes, y los otros, los más pobres, lo que les llegaba, ¿no es cierto?, de información. Sin embargo, gloria a Dios, dice la palabra que ninguno enseñará más a su hermano diciendo conoce al Señor, porque nosotros en el nuevo pacto, aleluya, tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos enseñará todas las cosas, dice la palabra. Él nos enseña, tenemos la unción del Espíritu Santo de Dios que nos enseña todas las cosas que necesitamos saber, nos recuerda todo lo que Cristo dijo, aleluya. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, aleluya. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades, nunca más. Yo no sé cuántas veces usted mismo se acuerda de sus propios pecados y de sus propias iniquidades, y cuando le vienen a la mente casi siente ganas de ir otra vez al Señor y decirle, Señor, perdóname por lo que hice. Porque viene, ¿no es cierto?, esa culpabilidad sobre el ser humano, sobre la mente, sobre el alma. Pero el Señor nos dice aquí que en su nuevo pacto, gloria a Dios, Él va a ser propicio, misericordioso, ¿no es cierto?, a nuestras injusticias, y nunca más, nunca más, nunca más se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Él nunca más se va a acordar, porque su sacrificio fue autosuficiente, todo suficiente. Él no necesita que
agreguemos ninguna cosa más, no necesita que caminemos de rodillas, no necesita que estemos esclavos haciendo ciertas actividades y ciertas cosas. Él no necesita más su sacrificio, es todo suficiente, aleluya. Él nos perdonó, hizo su sacrificio, su ofrenda una vez y para siempre, una vez y para siempre, y una vez y para siempre hizo perfecto, ¿no es cierto? Perfeccionó a los santificados, aleluya, y dice que vive siempre para interceder por nosotros. Qué maravilloso, qué tremendo, que el Señor nos ayude a vernos a nosotros mismos como Él nos ve y a ver a los hermanos en la fe como Él los ve. Porque Él cuando los mira, no los mira como pecadores. Oh, pecador, sucio, inmundo, no. Él nos mira como la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Así que cuando Dios te mira a ti, cuando Dios me mira a mí, Él nos ve justos ante Dios, ve a Cristo en nosotros, aleluya, que el Señor Jesucristo pueda desarrollarse, crecer, manifestarse, para que otros también puedan ver a Cristo en nosotros, amén, aleluya. Y al decir nuevo, con esto voy terminando, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando el escritor escribió esto, el templo y los sacerdotes todavía no desaparecían, pero ahora ya llevan alrededor casi de 2000 años, un poquitito menos de 2000 años, que no hay templo en Israel, ¿no es cierto? Ni hay sacerdotes ofreciendo, ¿no es cierto?, y haciendo sacrificios por el pueblo. Eso quedó de lado. Y nosotros tenemos la bendición más grande de tener un mejor sacerdote. Aleluya, con un mejor pacto y con mejores promesas. Gocémonos. ¿Está usted disfrutando de este nuevo pacto? ¿Está usted disfrutando? El Señor nos invita a entrar al nuevo pacto. El Señor nos invita a entrar al nuevo pacto en su sangre, que podamos disfrutar de todas sus bendiciones, de todas las riquezas en gloria que Él tiene preparado para nosotros. Dice el Señor que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le invito a ponerse en pie y vamos a dar gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos da en este nuevo pacto.